¿Cómo ya está registrado en lista o falta ahí? ¿Quién se registra? ¿Van a hacer adición? ¿Quiénes están legalmente inscritos en la materia? ¿Ya? ¿Quiénes falta que hagan adición? ¿Ya? ¿Y hasta cuándo es la adición? Hasta el 22. 22 de abril. Faltan. Pero están viniendo oyendo mientras tanto. Los grupos de práctica de lunes a viernes. ¿Dónde están las listas? La parte de la psicología y de lo que es semiología, estudiar los síntomas. Entonces, la psicología prácticamente es el estudio de los signos y síntomas que van a ser común probablemente a muchas patologías, o en algunas situaciones, algunos signos que van a ser patognomónicos probablemente. Entonces, el estudio de signos y síntomas. La conjunción de signos y síntomas va a producir síndrome. O sea, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es la conjunción de signos y síntomas comunes a una patología. Fiebre, sudoración, escalofríos, cefalea. Entonces, ¿qué es la sintomatología? ¿Qué es el síndrome? La conjunción de signos y síntomas comunes a una patología. Síndrome febril, por ejemplo. Muy bien, de que puede haber cefalea, puede haber fiebre, puede haber escalofrío, malestar general, puede haber cefalea, etcétera. La conjunción de signos es una patología. Entonces, un signo es algo que tú puedes evidenciar, algo que tú puedes ver. Por ejemplo, puede ser la ictericia, la coloración amarilla de la piel es un signo porque tú lo puedes ver, tú lo puedes apreciar. Por ejemplo, otro signo puede ser el signo de goteo, vale decir, cuando aquí tiene edema en los miembros inferiores, ¿qué hace? Comprimes y va a dejar la fobia, la huella, va a dejar el modelo, es decir, el modelo positivo en este caso. En otras palabras, lo que tenemos que tomar en cuenta es que los signos son algo que tú puedes evidenciar. El médico puede llegar a evidenciar. A ver, un ejemplo, yo puedo hacer ejemplo de signos. Vale. Una pálida, una palidez en la piel, anemia. Un paciente anémico va a estar pálido. ¿Cuántos signos usted?
¿Está leyendo bien? ¿Qué es el tema? La coloración. Vamos a estar unidos en la piel. Ya, coloración. Bien, gracias. Entonces, va a depender mucho de los signos y síntomas comunes a una patología para poder formar un síntoma. A ver, vamos a ver para diapositiva mejor. Para la próxima, sería bueno que consigamos, no sé si esta va a ser nuestra hora definitiva. Si va a ser, tenemos que tratar de por lo menos bajar hasta allá. O pues dicen pues cuánto cuesta un, no sé, un tubo y tela. No necesitamos una cortina, necesitamos tela que alguien lo vaya a hacer los ojales y listo. No necesitamos gran cosa, pero no se está, ¿verdad? Porque ahora todavía está medio nublado. Después si está con sol no van a ver nada. ¿Se entiende? Allá lo mismo, por lo menos allá, hasta allá, se puede toda una maravilla. ¿Entendido? Como esta va a ser nuestra aula, tienen que cuidarla, el aire se puede fregar, la puerta es posible cerrada en lo posible. En lo posible cerrada tiene que estar, porque el aire se va a fregar, después vamos a estar sin aire. ¿No? Entonces hay que cuidarla. Entonces, para la próxima, yo creo que los que están encargados hay que empezar a trabajar. Ahora, la idea sería bien que coloquen la universidad, la carrera, la dirección, no sé. Pero si no se puede, hay que darse modo. No queda otro. ¿Entendido? Bueno, depende de ustedes. Ahora, si no, pues todo no se va a ver bien y va a ser, vamos a ver, atrás se ve bien. ¿Sí se ve? La producción hace melodía. Se ve, para que no se ve. Y de paso el arte es muy pequeño. Este arte habría que recorrerlo hasta acá por lo menos, para que sea más grande la imagen. Mira, no se ve nada, yo no veo nada. Acá yo no veo nada. Imagínense desde acá. Esta es grande, ¿no? Entonces, no problema. Ahora de esto no veo nada. ¿Usted ve algo? Y usted, ahí es que hombre, se dan cuenta. Entonces, muy aparte de eso, tenemos que recorrerla más atrás, creo yo. ¿O no? Sí. ¿Lo ven o no lo ven? Yo no lo veo, la verdad. Y es muy pequeño. Yo creo que debe estar. El que lo ha proyectado para que solamente sea en el pizarrón. ¿Sí o no? Yo creo que tenemos que agrandarlo más la imagen. Tendría que ir desde arriba hasta acá, por lo menos. Creo yo que tendría que ir desde allá hasta acá, por lo menos tendría que ser. ¿Se ve hasta acá todavía de atrás? ¿Se ve? ¿Hasta ahí? Por lo menos. O no sé cómo se podría agrandar. ¿Alguien puede agrandar eso? ¿Dónde la pusieron? ¿Más grande? ¿Más grande? Es para el zoom, pero la imagen puede ser. ¿Más uno? ¿Más? Se perdió. Ahí tendría que ser. Bueno, depende de ustedes que vayan asimilando, porque si no, no van a poder ver atrás. Esa es la idea. Bueno, en conclusión, ¿cuál es el propósito de la semiología? Tratar de recabar todos aquellos datos mediante la historia clínica, ¿no? Para poder recopilar estos datos y además dar solución a los problemas de salud, vale decir, los casos anatomoclínicos que nosotros podamos tomar en cuenta. Entonces, hemos definido lo que es la semiología, esto es decir, en síntomas, describir los componentes del examen semiológico, recordar que nosotros tenemos para eso lo que es la inspección, primero la anamnesis, luego la inspección, palpación, percusión y auscultación. O sea que nosotros vamos a preguntar, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a recabar datos semiológicos mediante la historia clínica. Y en el examen físico vamos a nosotros, con la inspección, con la palpación, con la percusión y con la ocultación vamos a llegar a hacer el diagnóstico sindrómico, probablemente al principio, después ya va a ser probablemente diagnóstico etiológico, si es que llegamos a estudiar el caso. Entonces, ¿verdad que está cortado? Aquí va a haber que bajar. Ahí está, del griego que significa semiología, signo, y logía, estudio,
y tratado de los signos. Como ya dijimos, el signo es algo que no puede evidenciar. En cambio, el síntoma es algo subjetivo que solo el paciente refiere. Ejemplo, dolor de cabeza, manera. Uno puede ver que tiene la enfermedad, el paciente se refiere. Disnea, ¿qué es la disnea? La sensación subjetiva de falta de algo. Un signo, cirugía, discurso, estudio, tratado. Puede haber una división entre lo que es la semiotécnica, semiografía, génesis, la clínica propedéutica y demás. Pero tenemos que tomar en cuenta nosotros que la semiotécnica, como dije bien claro, es una técnica que nosotros vamos a tomar en cuenta de acuerdo a cómo nosotros podemos recopilar aquellos datos mediante la inspección, la palpación, la percusión y la aplicación de forma ordenada y sistematizada. Entonces, aquí vamos a aprender lo que son las técnicas, por ejemplo, cómo se palpa el hígado, cómo se palpa el vaso, cómo se hace el signo de Murphy, el signo de, qué sé yo, de la Segué, el signo de maniobras, etcétera, 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 etcétera. Acá nosotros podemos llegar mediante la semiotécnica. Semiografía, descripción gráfica de los signos y síntomas, por ejemplo, en el hospital se elabora una curva térmica, vale decir, todos los días la licenciada en enfermería va registrando la curva térmica, temperatura de mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y podemos nosotros hacer las gráficas uniendo estos puntos de temperatura de mañana, tarde, noche, hacer gráficas de la curva térmica para ver qué tipo de curva el paciente manifiesta o tiene. Entonces, o podemos nosotros registrar mediante un electrocardiograma lo que es la actividad eléctrica del corazón. Semiogénesis, origen de los signos y síntomas, clínica propedéutica, son hechos clínicos que el paciente vamos a poder recuperar, en este caso con fines de diagnóstico y de enseñanza, que vamos a poder recopilar todos los datos. Objetivo del estudio, ya sabemos los signos de la enfermedad, signo, o sea, objetivo, síntoma subjetivo que solo el paciente lo refiere, en cambio el signo que tú puedes evidenciar. ¿Cómo hacemos recopilación de datos? Mediante la historia clínica, la anamnesis, la entrevista. La entrevista es algo muy primordial. Relaciones humanas, poder llevarse bien con el paciente, para poder recopilar adecuadamente los datos. No es lo mismo que tú, por decir así, hagas una anamnesis, por decir así, cuando llega el paciente, entra a la consulta, ni siquiera le miras la cara y empiezas a escribir, ¿qué tienes? ¿Qué le duele? Ya, bueno, está bien, acordarse que cuando el paciente ingresa, lo que tienes que hacer es mirar al paciente, mirar a los ojos, para poder uno entablar una relación entre médico y paciente. ¿Por qué? Porque, repito, la anamnesis es muy importante para recopilar datos. Si el paciente confía en vos, te va a decir todos los datos, pero si no, probablemente tú te vas a equivocar en los datos. El paciente te va a dar datos falsos, probablemente no te va a decir todo y no va a llegar a un diagnóstico adecuado. Recordar que en la historia clínica está más o menos entre el 50 y 70% el diagnóstico. Por solo preguntar y hacer un examen adecuado, bueno, tú vas a poder llegar al diagnóstico clínico entre un 50 y 70%. Entonces es importante hacer una buena anamnesis, preguntar. Aquí está afiliación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales, patológicos, periodos familiares, etc. Anamnesis. En el examen físico siempre hacemos inspección, palpación, percusión, auscultación en todas las regiones, tórax, exceptuando abdomen, que hacemos inspección, pasamos a auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué no palpamos en abdomen? Porque me interesa mucho. Primero, antes de palpar, escuchar que haya buenos ruidos. Si hay buenos ruidos, yo estoy tranquilo. Bueno, puede ser que si no hay ruidos, está un abdomen agudo. Vale decir que puede ser que exista una peritonitis, perforación de visera hueca, no sé, pólvulo, algo grave está pasando en el abdomen.
cuando no hay ruido. Por eso es que en abdomen cambia, no es palpación lo que sigue. En abdomen sigue auscultación. Porque si tú palpas, vas a movilizar, porque ya va a haber ruidos hidroaéreos y va a ser falsa, o probablemente no es lo indicado en este caso, o no va a ser verídico que tú estás escuchando el ruido. ¿Se entendió? Cuando hay silencio auscultatorio, puede ser que exista una peritonitis, perforación de víscera hueca, un bolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de última, exámenes complementarios. Puede haber bastantes tipos de signos, por ejemplo, signo guión, concurrente, patognomónico. Iremos por este último. El patognomónico es aquello que se da solamente en patologías específicas, por ejemplo, propios de cada patología. El signo del Koplik, ¿se acuerdan? Las manchitas del sarampión, ¿dónde se da? En el sarampión, ¿dónde? En la mucosa bucal. Entonces, es propia de esta patología. ¿Por qué hablamos de un sarampión? No hay sarampión. Al menos estos años no ha habido sarampión. Pero antes era muy frecuente, ahora prácticamente no. Otro signo patognomónico, el signo de Muset, que probablemente es uno de esos. ¿Saben qué hablan de Muset? ¿Alguien sabe de Muset? Adelante. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Nicola, adelante. Muy bien, en una insuficiencia valvular aórtica, el paciente puede tener movimientos rítmicos con la frecuencia cardíaca, más o menos así. Plum, 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 con cada latido. Claro, no va a ser tan evidente, pero más o menos va a ser así. Hay otros signos también, por ejemplo, la rótula, de Kinke, el de, perdón. De Romaña, ¿sabes? A ver, ¿en qué se da el signo de Romaña masa? Lo que pasa es cuando el vector pica cerca del ojo y se inflama en un edema bipalpebral de un solo lado, unilateral. Unilateral. Pero no es patognomónico, o sea, si tú tienes una celulitis, te va a dar claro. Tú puedes tener un trauma, igual te va a dar edema. Puede que tenga una conjuntivitis de esas portales y te va a dar edema. O sea, no es patognomónico, o sea, no es propia de esa enfermedad. Se puede dar, o sea, edema puede ser por muchas causas, ¿se entiende? O sea, tiene que ser propia, que nadie más produzca eso. Como en este caso el signo de Muset o el de Koplik, que solamente en esa patología vas a encontrar. En cambio, el de Muset es lo mismo, ¿no? Rítmico, repito, con los latidos cardíacos. Cuidado que estén pensando que tiene su Parkinson y es céntrica, no con Parkinson, nada que ver. ¿Entendido? Bueno, antes. Signo guión es aquello que me va a orientar a diferentes patologías, pero que son comunes, por ejemplo, las patologías, el edema. Puede ser que se dé en pacientes que tienen, por ejemplo, un problema cardíaco, un problema renal, un problema hepático. El signo guión me guía, pero no me dice que es específicamente, digamos, veo edema, este paciente es cardíaco, no. Puede ser cardíaco, renal, hematópata y demás. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Concurrente, común a muchas patologías, ejemplo seamos, ¿no? ¿Este qué signo es? Godet, que también se llama signo de la fobia o signo de la huella. ¿En qué se da? En pacientes cardíacos. Signo metabólico, signo renal, hepatópata, de ¿entendido? ¿Cómo se llama? Godet, se llama fobia, signo de la huella. ¿Se nota? ¿Se nota? Cianosis. Cianosis, ¿eh? Sí. Cuando va a ser una ciudad de la ¿qué patología que le da? Cianosis puede dar patologías cardíacas, generalmente localizadas como el enfermedad de Raynaud. ¿Saben qué es la enfermedad de Raynaud? Raynaud se escribe, ¿no? La enfermedad de Raynaud. Que se puede dar en las patologías inmunológicas como lo que es la esclerodermia, el lupus también puede darse. En la esclerodermia, por ejemplo, es una patología inmunológica, esclerodermia, piel,
piel dura, esclerodermia. La esclerodermia se caracteriza por tener este fenómeno de Raynaud. No en la boca, sino en la parte distal de los dedos. Creo que aquí hay un signo. Ahí está. ¿Qué pasa con los dedos? Se torna anciano. Se caracteriza por tener palidez, cianosis y de última rubicundez. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que como es una patología inmunológica, existe vasoconstricción a nivel periférico. ¿Te contraen qué pasa? Miren, lo obstruye, no pasa sangre, ¿qué pasa? Blanco, se vuelve pálido. Y si persiste, se vuelve cianótico. Y después lo suelto, se vuelve colorado, rubicundo. Eso es lo que pasa con los pacientes que tienen este fenómeno de... ¿Cómo se da? Por la vasoconstricción periférica. ¿Qué patologías inmunológicas? Sobre todo por la esclerodermia, pero pues también. Y es por eso que algunos tienen hasta úlceras y hasta pueden perder la mano por eso. O los dedos en este caso. ¿Entendido? Entonces en ese caso sería localizado. Lupus también puede darse, pero en menor cuantía, pero sí más es la esclerodermia. Ahí está el sarampión, ahí está. Lo que decíamos no se nota muy bien, pero hombre, en el sarampión, mancha de copo. Anamnesis. La anamnesis es clave para obtener los datos. Cuando hacemos la anamnesis, preguntamos qué tiene el paciente, cómo, cuándo empezó, desde cuándo tiene sus síntomas y por qué. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué? ¿Sí? O sea, preguntamos de todo. Tenemos que preguntar justamente al paciente, es lo que se llama la anamnesis directa. Directa. ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Nata. ¿Qué tipo de anamnesis es? Directa. ¿Cuál es el nombre de su compañera? Anamnesis indirecta. Pero hombre, directa es cuando veo con el paciente, directamente. Pero cuando pregunto por terceros, le pregunto a su compañero, ¿cuál es el nombre de su compañera? Me dijo Nata. Anamnesis indirecta. O sea, la directa es directa al paciente. Indirecta es cuando pregunto a los familiares, esposo, mamá, tíos, o algún familiar cercano, o al final, pues al personal de salud, que sabe del cuadro. Pues. ¿Se entendió? La anamnesis directa es con el paciente. Y la anamnesis indirecta es con los familiares. Entonces tenemos que buscar tanto la anamnesis directa como la indirecta, ¿no? Preguntando qué tipo de signos y síntomas el paciente manifiesta en este caso. ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que, ¿y por qué? ¿Qué es lo que tiene, doctor? Me duele la panza. Ah, muy bien. ¿Desde cuándo? Hace una semana. ¿Cómo empezó? Le cuento que empezó muy leve acá en la boca del estómago y luego se fue trasladando acá a la región de mi bajo vientre, aquí abajo, posible acá, derecho. Y empezó, doctor, con náuseas, vómitos, fiebre y posteriormente eso, por ejemplo acá. ¿Y por qué cree que le dio? Es que, doctor, me comí, no sé, un loco, ahí por Montero. O sea, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Se entiende? ¿Qué podría ser que ese dolor que les dije empieza el dolor en epigastrio, que posteriormente se localiza en fosa ilíaca derecha? ¿Cómo se llama esa cronología? ¿Cronología de Murphy? Muy bien. Cronología de Murphy en apendicitis. Cronología de... A ver, fuerte. Cronología de Murphy. Uy, la cronología de Murphy, ¿cómo empieza? A ver, ¿dónde está nuestro, cómo se llama? Ya lo han bautizado a nuestro peluche, ¿cómo es? Pelusa. ¿Alguien aquí de Brasil? ¿Alguien de Brasil? ¿Qué? No sé. ¿Cómo se habla peluche en portugués? Pelusa. Pelucia. ¿Cómo se llama?
¿Qué nombre tiene este? Guay. Yeah. Guay. Pero hombre, señorita, señorito, no sé, algo después de semiología, no sé, algo, Relativo al buito. no sé, un nombre. Guay, ¿no? ¿Yubaí? No, van a votar, al final se van a quedar unos 5 minutos, van a buscar un nombre que sea más pegajoso. Guay. Se van a asustar por ese nombre. Bueno, sigamos. Entonces, la cronología de Murphy se caracteriza por dolor que empieza en el epigastrio y que luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Si un paciente viene, es un peladito de 12, 13 años, no sé, pues me dice, doctor, empezó acá y ahora me duele acá, yo luego saltar, si duele, pues ya yo creo que es apendicitis. Recordar que hay varios signos. Bloomberg, comprimir en esta región y soltar bruscamente, signo del rebote llamado también de Bloomberg, yo creo que sea apendicitis. Recordar que cuando tenemos apendicitis dice que se opera antes de que salga el sol o antes de que se ponga el sol, dando a entender que tenemos que sí o sí operar al paciente porque si no se hace una perforación de apéndice y hace una peri que es grave, ¿se entiende? En apéndice no hay que tener ningún tipo de temor, hay que sí o sí ya operar. Alguna vez van a escuchar que fue una cirugía blanca. ¿Qué pasó? El apendicitis, ya lo sacaron. Pero es mejor pecar por exceso que por defecto. Imagínense que se perfora. Puede fallecer el paciente. Tengan mucho cuidado en el apendicitis. Sigamos. En la parte de la anamnesis dijimos filiación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales y familiares. Que es lo más básico, ¿no? Acá ya dijimos lo que es datos personales, nombre, edad, sexo, ocupación, estado civil y demás. Motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo por el que el doctor vengo por dolor de barriga y vómitos? Dolor de barriga y vómitos, como el paciente lo dice. Algunos autores dicen que debería ser ya con terminología médica, o sea, dolor abdominal, pues no, dolor de panza no voy a colocar, digamos. Repito, nosotros colocamos como el paciente lo dice. Dolor de panza, dolor de panza. Pero otros autores dicen no, debería ser por terminología, repito, nosotros en el hospital hacemos como el paciente lo dice. Y en la mayoría de los hospitales lo hacen así. Dolor de barriga o dolor de panza, en el caso. Vómito, vómito. Acá en la enfermedad actual, acá tiene que ser con terminología médica. Paciente con cuadro clínico de una semana de evolución que se caracteriza por dolor en región del epigastrio, de moderada intensidad, qué sé yo, de 5 sobre 10, de tipo urente, por decirlo, ¿no? Que posteriormente se localiza en fosa ilíaca derecha, acompañado de náuseas y vómitos de tipo alimenticio. ¿Entendido? O sea, aquí encontramos con terminología médica. Pues no digo de panza, dolor de barriga, no. Dolor abdominal, en epigastrio, ¿se dan cuenta? Fosa ilíaca derecha, ya terminología médica. Bueno, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Las preguntas clásicas del paciente. Antecedentes personales, de enfermedades tanto, puede ser no patológicos y patológicos. Patológicos, de quién enfermó de niño, de adolescente, etcétera, etcétera. Y no patológicos, hábitos. ¿Cuántas veces va a ser diuresis? ¿Cuántas veces catarsis? ¿Cuántas veces va a hacer uno, el dos, diuresis y catarsis? Hábitos, qué alimentación tiene, etc. No vamos a tomar esta introducción, pero más o menos para que se tomen interno. Familiares, salud familiar está con alguna patología, diabetes, presión alta, chagas, demás. Motivo de consulta y enfermedad actual, comprende el dato por parte del paciente del motivo de consulta y sus síntomas, que comentamos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? No se olvide.
tenemos que nosotros individualizar cada paciente, claro que sí, vamos a tomar en cuenta qué signos el paciente tiene, por ejemplo, de forma dominante. A ver, vamos a ver. Ustedes me van a decir, atentos todos. Viene el paciente y me relata, doctor, le cuento que tengo tos y tengo flema. Además de tos con flema, boté sangre, pero también empecé con escalofríos, fiebre, dolor de cuerpo. ¿Desde cuándo? Doctor, le cuento, hace 2 semanas tengo esto. ¿Cuál de esos será el síntoma o el signo dominante para que yo registre mi motivo de consulta de primero? Le preguntará pues al paciente, ¿por qué vino ahora si hace 2 semanas está delicadito? ¿O cuál es el motivo? Ah, es que doctor, empecé a botar sangre hoy día por la mañana y me asusté. Ah, el síntoma dominante probablemente sea la hemóftisis. De primero entrará, pues le colocarán tos con sangre, digamos, ¿no? Porque no te va a decir hemóftisis del paciente, tos con sangre. Después le colocarán escalofrío, no sé, dolor de cabeza, etc. ¿Se entiende? Hay que buscar el síntoma dominante muchas veces. Porque el paciente te relata muchas cosas y no sabes qué anotar en la historia. Pero ¿cuál es el síntoma principal? ¿Por qué vino? Es preguntar. ¿Entendido? ¿Qué más tenemos que nosotros de forma cronológica? ¿Desde cuándo? Es importante saber cuándo empezó los síntomas. Desde una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas que le traen. Doctor, le cuento que empecé hace 2 semanas. Empecé con un poquito de tos. Luego tomé unas tabletitas de la farmacia, no mejoré. Después de eso, hace una semana me empezó a doler la cabeza, empecé a botar un flema verde. Y después de eso, ayer, prácticamente en la noche, empecé a botar tos con sangre. Tuve que ir a la posta y a la posta me dijeron que venga por acá. Entonces, nosotros relatamos de esa manera. Paciente con cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado al inicio por tos, con expectoración escasa. Hace una semana el paciente manifiesta tos con expectoración muco-purulenta, con escalofrío, alergia no cuantificada, malestar general. Y ayer, por la noche, el cuadro se exacerba con tos con expectoración hemoftoide, por el que acude a su centro de salud y es referida a nuestro hospital. Se entiende de forma cronológica. Desde que empezó, es como un cuento, es como un chisme, que ustedes hacen un chisme. A ver, contame, ¿cuándo empezamos? A ver, ¿y qué pasó? O sea, empezamos a hacer los datos, pero desde el principio de la enfermedad. ¿Me entienden? Sí, sí. Porque ustedes tienen que hacer historias. La primera semana que veamos a prácticas ya tienen que hacer historias. Van a hacer por lo menos unas 20 o 30 historias cada uno, mínimamente, dependiendo. Cada semana se hace una historia, o 2, o 3, para que vayan adquiriendo destreza en la realización de historia. ¿Entendido? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces con esto, con todo lo que haga en la anamnesis y en el examen físico, puedo llegar más o menos a un 50 o 70% de mi diagnóstico clínico. O sea, es alto, 50, 70 es alto. ¿Qué tal si me dice hemóftisis? ¿Qué voy a pensar? Hace 2 semanas. 2 semanas. O por un poquito más. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es sintomático respiratorio? No, pero ¿cuál es la definición? A ver, levante la mano, porque si no, levante la mano. Adelante. ¿Su nombre? ¿Perdón? ¿Arsenio? Sí. Arsenio, a ver, adelante. ¿Qué es sintomático respiratorio? ¿Qué? Cuando un paciente tiene recuperación más de 15 días. Muy bien. Sintomático respiratorio es paciente que tiene tos con expectoración por más de 15 días. Voy a preguntar a la otra clase. Lo mismo. O 2 semanas. ¿Por cuántos días?
más de 15 días. 15 días, no 2 semanas, 15 días. Está verdad. Un poco más, un poco menos. Pero la definición es 15 días. ¿Qué voy a pensar? Sí, tuberculosis. ¿Qué laboratorio solicito? Bacinoscopía seria. Y si me sale positiva la bacinoscopía serial, ¿qué laboratorio pido para confirmar? Y además para ver resistencia a los medicamentos. ¿No? Levante la mano, que no puede. Alguien levante la mano. A ver usted. Cultivo y antibiograma. No, pensando en que sí, tendremos que pedir, pero el cultivo y antibiograma te va a tardar 3 meses. El cultivo para tuberculosis tarda 2 meses, más un mes de test de sensibilidad, 3 meses te va a tardar. Pero ya mire, en ciertas situaciones, como pensando en resistencia, cuando es de negativo, se pide cultivo, pero algo más práctico que está en el programa. Levante la mano. Hombre. Jens Beckberg. No, Luis Armani. A ver, Luis, ¿qué pides? Jens Beckberg es una PCR biomolecular que saca la resistencia a los medicamentos en 2 horas. Ya, está bien, muy bien. Venimos en GeneXpert. Se escribe GeneXpert. Gene con X, expert. El GeneXpert, ¿para qué? Para ver resistencia a la rifampicina. GeneXpert. Entonces, sintomático respiratorio, paciente con tos y expectoración por más de 15 días. Yo pienso que este paciente tiene TB, vaciloscopía. Me sale positivo, hago GeneXpert para ver si es o no es Mycobacterium tuberculosis y además resistencia a rifampicina. Me ve eso. ¿Entendido? ¿Sí? Si me sale resistente es que va a cambiar, no hago el de primera línea, hago de segunda línea, que tarda, como les decía, 2 horas. ¿Entendido? Muy bien. ¿Y qué pasa en el examen físico? ¿Qué hacemos? Inspección, palpación, percusión, aplicación. Antes hacemos un examen general y después vamos al examen regional. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección, tenemos que en este caso tomar en cuenta al paciente, siempre respetando el pudor del paciente. Vamos a ver, dependiendo a la patología que el paciente pueda referir. En este caso bien, se puede ver que tiene ictericia, color amarillenta de la piel, hablamos de ictericia. Con solo ver a este paciente tiene ictericia, tiene un problema hepático, lo más probable, una hepatitis debe tener, o una obstrucción, un cálculo de por ahí en la vesícula, o por ahí, no sé, si fuera un peladito, un niño, un recién nacido, ¿qué puedo pensar? Un síndrome ictérico secundario A. ¿Qué podría ser? Probablemente una ictericia fisiológica. El recién nacido, bueno, se tiñe, ¿no? A los 2, 3 días, 4 días se tiñe. Podría ser, o podría ser más grave, una atresia de vía biliar, una obstrucción, no sé. Pero con solo ver tú ya vas a tener en cuenta, le pedirás acá bilirrubinas y le pedirás también transaminasas para poder corroborar tu diagnóstico. ¿Sí alguien levantó la mano por acá? ¿Levantó la mano bien? ¿Levantó la mano bien? Bueno, sigamos entonces. De acuerdo a eso, nosotros podemos tomar en cuenta con solo observar, o sea, con la inspección, podemos recoger estos datos del paciente. Pectus carinatum, aparentemente piriforme, excavatum, un paciente con ascitis, ombligo vertido, signo de la huella, joven, un abdomen excavado, un paciente demasiado parece. Con solo ver yo puedo ver cómo está el paciente. Inspección, signo de equimosis retroorbital en la apófisis, mastoides,
signo de Batres. ¿Qué significa el signo de Batres? Batres. ¿Qué significa? Cuando hay una fractura Fractura de base cráneo. de cráneo. Ojos de Mapache. ojos de mapache. ¿Qué denota? Fractura de base de cráneo. Con solo ver estos ojos de mapache, yo puedo saber que este paciente puede tener lo que se llama una fractura de base de cráneo. Entonces, ojos de qué? De murciélago. Fractura de cráneo. Fractura de base de cráneo. ¿Qué signo es? El hipófisis, la apófisis, mastoide detrás de la auricular. ¿Cómo se llama? Sí, no es Batres. Palpación. No dice nada. Podemos palpar varias regiones. Por ejemplo, con solo palpar el pulso, yo voy a ver cuánto tiene de frecuencia del pulso. Entonces, la palpación. ¿Dónde normalmente tomamos la palpación? ¿En qué arteria? Radial. La arteria radial. ¿Con qué dedo vamos a palpar? Índice. Con el índice y medio. ¿Por qué no con el pulgar? Porque tiene pulso propio. Probablemente nos va a dar paso a paso, vamos a hacer un buen o una mal toma de pulso, de frecuencia del pulso. Normalmente tomamos estos dedos y vamos a palpar acá. Aquí está el radio y aquí está el cúbito, bueno. Sí. Arteria radial, acá tendría que ser. Sí, ¿no? Pues de esta manera. La palpación nos puede ayudar justamente a ver los pulsos. No solamente en lo que es la arteria radial. Hay varias regiones, el cuello, la pasta temporal, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se llama cuando está menos de 60 la frecuencia del pulso? Usted, allá. ¿Nombre? ¿Perdón? Pero hombre, ¿qué pasó? Josué. ¿Cómo se llama cuando está menos de 60 latidos por minuto? A ver, ¿alguien más? Pero hombre. Bradisficmia es cuando está el pulso menos de 60. Pulso. Bradicardia, cardia, corazón es portugués. Corazón en portugués. Corazón. Menos de 60 bradicardia. Más de 100, acá será pues taquicardia, pero en el pulso, taquifigmia. ¿Estamos de acuerdo? Taquifigmia. La próxima clase les voy a preguntar lo que estamos hablando ahora, que tienen que repasar. ¿Entendido? Bueno, entonces hablamos de lo que es, también podemos hacer en varias regiones, lo que es palpación de glándula tiroides, podemos ver dónde está el choque de la punta. ¿Dónde está el choque de la punta? Normalmente, ¿en qué espacio? Primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Choque de la punta. ¿Pero dónde? Sexto, séptimo, octavo, noveno. Porque está muy abajo, yo diría cardiomegalia. Quinto espacio normalmente debajo del pezón mamario, por debajo de la mente está. Porque si está más abajo, yo diría que tiene cardiomegalia, pues si está para el otro lado, tiene dextrocardio. Con solo palpar, yo puedo ver. Entonces, me ayuda igual a palpar los latidos cardíacos. También lo que es palpación de hígado, de vaso, explorar si hay godet, edema, etcétera, etcétera. Yo puedo tomar. ¿Entendido? ¿Entendió? ¿Palpación es importante? No, sí, muy importante. Bioseguridad de todo, ¿no? Maniobra de Kervay en palpación
de glándula tiroides. El médico se coloca por detrás, por la espalda, y con los dos dedos, miren ahí están los dedos, índice medio y anular, tratamos de ubicar a la glándula tiroides. Claro, la de Krill, se escribe Krille, es directamente unimanual, ahí no, al paciente. Eso viene por delante, lo que hacemos es palpar la glándula tiroides, unimanual, la de Krill. Maniobra ahí. ¿Entendido? Otra es la de la Hay, también se puede ver en lo que es glándula tiroides. Palpación de hígado clásica de Matthew, bimanual de Matthew del enganche, también es otro clásico. Percusión. Miren, la percusión nos ayuda a percibir los sonidos para poder determinar si existe algún tipo de patologías o no en el cuerpo. Normalmente existe, por ejemplo, en el pulmón, normal es lo que existe la sonoridad pulmonar, es aireado, no percute. El pulmón, esto es aireado, se llama sonoridad pulmonar. ¿Sí? Pero puede ser que un derrame pleural no exista eso, puede ser que esté con líquido y la percusión no tiene un sonido mate. ¿Dónde tenemos sonido mate normalmente? En el hígado. Esta, por ejemplo, es la maniobra de Auenbrugge, unimanual de Auenbrugge, que podemos nosotros percutir directamente. Ahí se puede ver. ¿Ah? Vamos percutiendo. De Auenbrugge. En el tórax, eso se puede dar. Pero, si yo en ese tórax posterior percibo como esto es el hígado, percutan el hígado, eso es mate. El hígado, cuando tú percutas, es mate. Mate el hígado. En cambio, el pulmón es sonoridad, sonoro. Retumba porque es lleno de aire. A lo que esto, como es una víscera, el hígado es sonido mate. Si ese sonido mate yo percuto acá en mi pulmón, porque este pulmón, digamos, mate, o es derrame pleural, o es neumo. Entonces la percusión me ayuda bastante a determinar si es o no un derrame pleural, si es un derrame, si es un podría ser derrame pleural, pero no sabes qué es, pero un derrame pleural puede ser sangre, hemotórax, si es púspito, tórax, si es linfa, quirotórax, o puede tener una neumonía. La percusión es muy importante, tanto la directa de Auenbrugge como la indirecta dígito digital de Gerard. Esta se llama dedo flexímetro y este es el dedo percutor. Ahí está otra. En el abdomen también es importante. Maniobra de dígito digital de Gerard. Dígito digital de Gerard. Bimanual, la otra era unimanual. En abdomen lo mismo, que puedo percutir. Signo de la aureola cítica de Morgani, por ejemplo. Imagínate que tienes un derrame, tienes ascitis, vas percutiendo. Si tienes ascitis, normalmente va a la parte de equilibrio líquido. Si tú percutes acá, mate, timpánico, cuando hay líquido se va para abajo. O sea, esto se llama signo de cuando hay ascitis. Nosotros hacemos cambio de posición, a esto se llama matidez desplazable, vale decir que si tú, mira, en este lado escuchaste mate, porque es líquido, timpánico, porque es aire, tú lo volteas al otro lado del lado contrario, el líquido va a ir para abajo, ¿sí? Entonces se llama matidez desplazable, solamente se da cuando hay líquido. No, cuando veamos en la parte práctica, vamos a ver. Sonidos timpánicos, ya dijimos, aire, de motor de tensión, hipersonoro también se puede dar en el enfisema, matidez en el hígado normalmente, en el corazón, o cuando hay neumonía o cuando hay derrame pleural. Ocultación, desde lo que es lo más clásico que tenemos, desde ¿cómo se llama esto? El endoscopio de pinar, es un pinar clásico. Para fetocardia todavía se emplea en algunas situaciones. No quiero todo ya es por Doppler, pero este es un
clásico final para electrocardio. La auscultación puede ser directa, con un paño, o indirecta, mediante el fonendoscopio. Se ausculta siempre en forma ordenada. Podemos escuchar lo que son ruidos cardíacos normales del corazón, en el pulmón, podemos escuchar, si está normal, el murmullo vesicular, observado, o en el abdomen los ruidos hidroaéreos, que tienen que ser positivos. Conclusiones: la semiología comprende el estudio de las manifestaciones clínicas de las enfermedades, los signos y los signos. Estos van a formar los signos. El examen semiológico comprende tanto el interrogatorio, el examen físico y la interpretación de los estudios complementarios. El examen físico consta de 4 elementos básicos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Este es un modelo de historia clínica que se les va a pasar en la parte práctica. Lo que dijimos lo mismo. Otro modelo de historia clínica, tanto la parte de anamnesis como de examen físico. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan dudas? No tenemos lista todavía oficial. Mientras tanto no hay. No tenemos lista oficial. ¿Hay grupo? Sí, hay. No hay nadie. ¿Cómo lo hago para que me mete? ¿Quién se va? Pero hombre, Aquí tengo que decir para que me mete yo. A Paulita. Ya la avisé. claro, cuidado, ¿no? Estaba de oyente. Bueno, guarden eso, denle un nombre.